También, si me permite la diputada, también saludamos y le damos la bienvenida a un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que están aquí invitados por el diputado Ricardo Mejía Verdeja y por el diputado Ignacio Samperio. Bienvenidos todos a la sesión. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para apoyar en sus términos el dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración. Durante muchos años, México ha criticado de manera sistemática al gobierno de los Estados Unidos de América por el trato que se da a los migrantes mexicanos, cuya calidad migratoria es regular o irregular en aquel país, y en la misma medida en nuestro territorio se realizan las mismas conductas o peores en perjuicio de migrantes irregulares, principalmente de origen centro y sudamericano. Esta situación nos pone, como dice el refrán, como candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Habida cuenta de que somos muy buenos para criticar el trato violatorio de derechos humanos que se da a nuestros connacionales en Estados Unidos, y aquí replicamos las mismas conductas. Por desgracia, para los migrantes que entran por la frontera sur de nuestro territorio, no se sabe qué es peor, la autoridad migratoria, las policías estatales o municipales, las organizaciones delictivas o el tren conocido como la bestia. Desafortunadamente, los migrantes que ingresan por la frontera sur son víctimas de todo tipo de conductas vejatorias de su dignidad humana, son asaltados, cuando se les detiene son recluidos en sitios insalubres y los pocos recursos económicos que traen se les quitan. Y como su estancia aquí es irregular, se les niega el más elemental derecho a presentar denuncias o quejas ante estas situaciones. Así como la autoridad es omisa o cómplice ante estas vejaciones, debemos reconocer que miles de mexicanos a lo largo de la ruta que cruzan los migrantes les apoyan con lo que está a su alcance, agua y alimentos principalmente. A estas personas y a organizaciones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo les expresa su reconocimiento y solidaridad. Debemos todos evitar que en perjuicio de los migrantes se den situaciones que constituyen una vergüenza nacional, como la ocurrida en San Fernando, Tamaulipas. El dictamen que discutimos y votaremos propone brindar a los migrantes seguridad jurídica en su tránsito por nuestro país. Para tal efecto se reforma la fracción primera del artículo 20 para establecer en la instrumentación de la política migratoria la garantía de aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes, lo cual conlleva a reconocerles el derecho de acceso a la justicia, el tratarlos con la dignidad que se merecen, que no sean objeto de tortura, el que se les garantice su derecho a la libertad y otros derechos fundamentales. Esto en plena concordancia con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano en la materia. Además, en la fracción tercera de este artículo 20 se establece la obligación de la autoridad administrativa en materia migratoria de promover, junto con la Procuraduría General de la República, medidas que garanticen la seguridad de los migrantes en zonas de alto riesgo. Por otro lado, se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 con el propósito de establecer la obligación de los servidores públicos que tienen contacto con los migrantes de sujetar su conducta a un protocolo que deberá establecerse en el reglamento de la ley y cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad humana, a la dignidad de los migrantes. En el artículo 69 se prevé informar a los migrantes respecto a las responsabilidades administrativas en que pueden incurrir las autoridades a efecto de facilitarles la presentación de quejas o denuncias. Y por último, el artículo 107, que alude a las estaciones migratorias, se agregan una serie de garantías a favor de los migrantes irregulares. Sobre este punto en particular, es perfectible la ley de migración en el sentido de que estas estaciones migratorias deberían de garantizar, sobre todo para los niños no acompañados, niños o niñas, que sean precisamente atendidos por el DIF y que no permanezcan ni un segundo ni un minuto en la estación migratoria. También debería de establecerse la estancia mínima o el periodo mínimo, reducirlo todavía aún más, en la estación migratoria de los migrantes irregulares,
atendiendo al derecho a la libertad que tienen y a que estrictamente no cometen ningún delito. El único delito que se les atribuye es precisamente el tener una estancia irregular en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene